Mira, la verdad es que ya de anoche se convirtió en un verdadero carnaval, diríamos, todas las ciudades del país, particularmente Santiago, que como tú sabes tiene una zona denominada la zona cero, que es donde partieron las protestas el año pasado, donde se reunió miles de personas de manera muy tranquila, muy pacífica, con banderas chilenas, caravanas de autos. Fue una fiesta de la democracia. Aquí se esperaba, diríamos, el triunfo del apruebo, y se esperaba también la opción constituyente, que significa que todas las personas que van a estar construyendo la constitución van a ser elegidas popularmente, pero no se esperaba jamás el porcentaje que tuvo, o sea, casi 80% en ambas opciones, que la verdad es que ni los más optimistas podrían haberlo planteado. Y segundo, por la participación, o sea, igual que Argentina, estamos en medio de la pandemia, 6 regiones del país estaban con cuarentena, y se dio un permiso especial para que la gente fuera a votar, y la gente fue a votar de manera masiva. Aquí el voto en Chile es voluntario, y esta es la primera vez desde que hay voto voluntario, hace 8 años atrás, que vota tanta gente. Entonces, realmente creo que fue una fiesta de la democracia y un triunfo de la ciudadanía. Aquí los partidos políticos tuvieron muy poca participación, así que yo creo que es un momento muy histórico, un punto de inflexión para Chile. Es interesante lo que planteás desde el punto de vista partidario. Muchas personas a veces, cuando se produce una discusión política, dicen, no, mira, yo soy apolítico. En realidad, sos apartidario. Políticos somos todos en cuanto a la participación ciudadana. Y puede marcar también un reflejo de un cambio ideológico en la concepción justamente ciudadana de Chile, 78 u 80% a favor de una reforma. Sí, mira, como te decía antes, desde el 18 de octubre en adelante, este país cambió completamente. Llevamos un año en crisis, sumando la pandemia, y la verdad es que desde ese momento han pasado fenómenos muy importantes. O sea, se han derribado los mitos que se crearon durante la dictadura y la transición. O sea, fíjate, Washington, que estamos hablando 40 años después de esta constitución, y recién podemos decir que aquí se cierra la transición, y termina enterrada la figura de Augusto Pinochet. En términos ideológicos, si uno lo pudiera plantear tal como tú lo señalas, sin duda que aquí han habido cambios. O sea, se derrumbó el sistema de pensiones, que era un tema casi del cual no se podía hablar. Se produjo este mismo plebiscito, que era impensado. O sea, Chile en su constitución, de hecho, ni siquiera contemplaba los plebiscitos. Yo creo que sí, están habiendo cambios importantes, y sabes, lo más relevante para mí es que es conducido por una generación mucho más joven, gente que no vivió la dictadura, que no sufrió, diríamos, lo que sufrió muchas generaciones, y que por lo tanto le da más valor, porque es una generación que se para frente al mundo político tradicional. Acá tenemos oficialismo y oposición muy parecida a la que hemos tenido durante los últimos 40 años, igual que en Argentina. Y finalmente es una generación que está pidiendo un cambio bien radical, y vamos a ver cómo se conduce en la constitución, que yo espero que sea bien representativa. Ya estamos viendo, fíjate, que en las primeras horas de los partidos ya se están repartiendo que van a ser los constituyentes, cuando aquí lo que tenemos que ver es que la gente sea la que participe, las organizaciones sociales, territoriales, el grupo étnico, etcétera. Germán, es interesante lo que planteás en cuanto a la cuestión etaria, porque la población activa justamente que participa de este tipo de plebiscitos o de elección, estás hablando justamente de gente que son hijos de las personas que vivieron ese tiempo de Pinochet o justamente personas de 40 años que nacieron en ese momento. En función de estos cambios que se plantean, ¿qué es lo que se viene avisorando o lo que se habla en el run run justamente mediático de los aspectos más importantes que pueda tener esta nueva constitución? Y te hago otra pregunta. Se habla de una paridad de género a la hora de elegir justamente los convencionales, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso es una cosa histórica también para el país. Seguramente, espero que sea también imitado en otros países. La paridad de género significa que de los 155 personas en ejercicio, la mitad y la mitad, diríamos, van a ser hombre y mujer. Ahora, tú entiendes que fue tan mal armado. Esto se armó Washington en un acuerdo de última hora, cuando el gobierno estuvo a punto de tomar la decisión de estado de sitio, que recordaba mucho la dictadura, y ni siquiera se dieron cuenta que el 155 no es un número par, en fin. Pero van a ser electos la mitad y la mitad, ¿ah? O va a haber uno de más, digamos, de cualquiera de los dos géneros. Eh, Hasta ahora la ley chilena lo que te señalaba es que tú podías, o sea, que había obligación en la paridad de las listas. Por lo tanto, los partidos hacían la trampa, llevaban 20 mujeres que nadie conocía, y finalmente
igual incluso las mujeres se hacían cómplices de eso, y el Parlamento, por lo tanto, sigue siendo igual, diríamos. Claro, el que asumía eran hombres, los titulares eran hombres. Exactamente. Mira, eso por un lado, yo creo que eso ya es bien importante. Y lo segundo es que los temas críticos que para mi gusto van a estar acá. Uno, que es qué tipo de Estado queremos tener. Hoy día es un Estado subsidiario, que lo ha demostrado la pandemia, y mucha gente quiere que sea un Estado más social, parecido a lo que hay en Europa, especialmente inspirado en la Constitución alemana. Segundo, cambiar el régimen político. O sea, Chile es un país ultra presidencialista. Fíjate que el presidente de la República, la moneda, diríamos, le pone las urgencias a los proyectos de ley que se debaten en el Parlamento, lo cual es bastante curioso. Yo creo que ha habido un cambio. Y los otros ya son temas bien estructurales. Yo el tema de los pueblos originarios es un tema muy crítico, que sea el reconocimiento de los pueblos originarios. En la 9ª región tenemos una crisis muy fuerte por el tema mapuche. Y en fin, hay temas de agua, temas ambientales, pero yo creo que esos primeros 3 puntos son bien fundamentales porque te cambian completamente una nación. Tengo entendido que representantes de los pueblos originarios también formarán parte de esta plataforma de cantidad de participantes justamente de convencionales, ¿no? Así es. Mira, y fíjate que pese al acuerdo, y que ha pasado un año, todavía los partidos en el Congreso no se ponen de acuerdo cómo va a ser la distribución de los cupos. Hay una opción que sean 14 o 15 personas representantes del pueblo originario, que en Chile más o menos el 10%, así que me parece lo mínimo. Y hay otro, que está en discusión en el Senado, es que haya, además de los 155, un grupo específico, aparte, de personas del pueblo originario y que tengan un padrón electoral distinto, es decir, que solo voten personas de distintas etnias. Pero sí va a estar incluido, y yo creo que eso es tremendamente relevante, o sea, van a estar incluidas las regiones, género, que ya te señalaba que eso va a ser obligatorio, y además el tema de los pueblos originarios, a lo menos hasta ahora. Fíjate que no hay reglamento, o sea, pasó un año y no tienen reglamento para esto, porque se suponía que teníamos que esperar algo obvio, todo el mundo sabía que la prueba iba a ganar, como te decía antes, no por esta mayoría, pero en fin, esto se irá resolviendo, pero al menos hay algunos cupos que ya van a quedar específicamente como, digámoslo, como discriminación positiva, pero que creo que es la única manera de avanzar acá. Germán, todo cambio viene de una lucha, esas luchas generalmente se llevan vidas de aquellos reclamos, vos bien lo mencionabas, lo que fue el estallido social de Chile que deriva en esta situación. Te quería preguntar si es que lo hubo, cómo fue el uso político de esta reforma, porque vi por allí en las, digamos, como resumen de la jornada, con fotos, había un cartel muy fuerte que decía: Piñera, esta no es tu victoria, como diciendo, esta es una elección de nuestro pueblo, no tiene nada que ver una decisión del gobierno por un sí o por un no de la reforma. Así es. Bueno, el presidente Piñera inteligentemente intentó capitalizar el plebiscito anoche. Yo creo que fue muy inadecuado, porque esto surgió de la calle. Como te decía antes, la gente no dejaba ni que los partidos políticos participaran, y fue un acuerdo en el Congreso, participaron todos los partidos, salvo el Partido Comunista, que permitió, diríamos, avanzar en esto. Piñera trató de capitalizar, algo que yo ayer participaba en un programa que me preguntaban qué va a pasar con Piñera más adelante, porque empezó a correr acá, a circular en las redes que Piñera debería salir. A mí me parece que eso sería casi repetir el mismo error que para la dictadura, que el presidente Allende, diríamos, fue derrocado. Eso a mí no me parece. Yo creo que Piñera pasa a ser intrascendente de aquí en adelante. Hay que respetar la democracia y los plazos, claro. Sin duda. Y además no le queda tanto, porque el próximo año son elecciones presidenciales. Pero particularmente porque el proceso constituyente debe ser, eso sí, con cambio en el gobierno, porque muchos ministros se jugaron abiertamente por el rechazo, la mayoría, o de algunos partidos. Entonces, yo creo que por ese lado, diríamos, el tema del encauce democrático va a ser súper correcto, pero el presidente Piñera no fue el autor intelectual de esto, ni el autor material. Y respecto a la primera parte que tú señalabas del tema de derechos humanos, que fue muy complejo, o sea, acá quizás el ícono que se conoció en otros lados, y me imagino que también se escuchó en Argentina, es el tema de los traumas oculares, que eran 184 personas que perdieron la vista por disparos directos a los ojos de carabineros en manifestaciones que hasta ese momento eran completamente pacíficas, y que una vez que la fuerza policial tiene una fuerza especial muy, muy brutal acá, intervenía, pasaban cosas muy, muy graves. Entonces, yo creo que uno va a tener que, como te digo, un presidente bien intrascendente, que no es el dueño de esto, y Chile va a necesitar hacer una reforma que está en discusión de carabineros,
porque de lo contrario esto se puede desbandar bastante. O sea, anoche la gente estaba en la calle, tranquila, pasa lo que ocurre incluso después de los partidos de fútbol, hubo algunos saqueos, algunas cosas, pero el 99,9% de las personas lo hace de manera muy pacífica, muy tranquila, saliendo a la calle con pandemia y todo. No había respeto a la distancia física, pero sí mascarilla, en fin. En eso los chilenos fueron muy disciplinados, todos estos guachitos para ir a votar, Ujú. porque yo creo que fue un buen. Eso yo lo valoro mucho el gobierno, lo hizo muy bien. ¿Ah? Terminó muy Ujú. transparente. A una hora terminaron los resultados, o sea, estaban los resultados y la gente pudo hacerlo con mucha tranquilidad y con muchas medidas de salud. Estamos viendo las imágenes y bueno, como bien decías, ¿no? Parecen de otra época, no parecen de época de pandemia, con toda la gente Sí. aglomerada y demás, pero se entiende justamente este festejo social. Por último, Germán, te quería preguntar cuáles son los plazos ahora. ¿Qué es lo que se viene? ¿Hay una nueva elección el año que viene para elegir los constituyentes? ¿Cómo son los plazos ahora? Mira, el 11 de abril se van a elegir los constituyentes. Como te decía antes, Washington no está el reglamento, así que no Claro. sabemos aún cómo se va a poder postular. Pero el 11 de abril, después vienen estas seguidas elecciones que te indicaba. Y de ahí el órgano constituyente tiene entre 9 a 12 meses para entregar una constitución. Seguramente eso va a haber algún cambio en los plazos, yo creo que poco tiempo. Y finalmente esto termina con un plebiscito de salida, que ahí el voto es obligatorio. Es decir, la ciudadanía tiene que validar lo que emerja de ese grupo. Ahora, lo más probable es que así sea, porque van a ser gente elegida por el pueblo. Así que nos quedan por lo menos un año y medio, casi dos, en que vamos a estar en este proceso y, como te digo, en paralelo a las elecciones, que desde mi perspectiva la constitución va a ser el tema de todas las candidaturas, porque Claramente. en un estado sin un centavo, dado que ya, y nos va a pasar a toda Latinoamérica, que quedamos todos en la ruina, va a haber que hablar de la Constitución. Y eso es importante, porque más que las promesas, piensa que el presidente Piñera ganó con un eslogan que se llamaba Tiempos Mejores, que ha sido objeto de todo tipo de chistes, de memes, porque Claro. realmente ha sido bien desastroso. Y por lo tanto vamos a hablar de temas de fondo, que es la Constitución, qué pasa con el agua, con los indígenas. Así que yo creo que va a ser políticamente, a propósito de tu pregunta de lo ideológico, bien relevante para Chile.